Hola, estamos con un nuevo video para la clase de paquetes estadísticos. Soy Mariela Contreras de la carrera de Ingeniería en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Ahora vamos a tratar sobre el capítulo 7, que es la estimación del libro de Estadística para la Administración y Economía. A continuación vamos a ver el primer punto o parámetro, que es sobre la introducción. En la introducción nos habla sobre los tipos de estimación, la estimación y estimador y estimaciones y criterios para seleccionar un buen estimador. Entonces, en los tipos de estimación tenemos la estimación puntual y la estimación de intervalo. A menudo, la estimación puntual es insuficiente debido a que solo tiene dos opciones: ¿es correcta o es equivocada? La estimación de intervalo es un rango de valores que se utiliza para estimar un parámetro de la población. Una estimación de este tipo indica el error de dos maneras: por la extensión del intervalo o por la probabilidad de que el verdadero parámetro poblacional se encuentre dentro del intervalo. Muy bien, ahora vamos al siguiente punto, que es estimador y estimaciones. Cualquier estadístico de la muestra que se utilice para estimar un parámetro poblacional se conoce como estimador. Es decir, una estimación es un valor específico observado de un estadístico. También la medida de la muestra puede ser, esta X de aquí es la que lleva la rayita encima, que es la media. La media de la muestra puede ser un estimador de la media de la población, y la proporción de la muestra se puede utilizar como un estimador de la proporción de la población. Hacemos una estimación si tomamos una muestra y calculamos el valor que toma este estimador de la muestra. Por ejemplo, muy bien, aquí tenemos el ejemplo. En esta tabla tenemos las poblaciones, los parámetros y los estimadores y estimaciones. La población en la que estamos interesados es los empleados de una fábrica de muebles. Parámetros de la población que deseamos estimar: la rotación media de los empleados por año. El estadístico de la muestra que utilizaremos como estimador será la rotación media de empleados en un mes. Y la estimación que realizaremos es de 8.9% de rotación por año. Asimismo, los candidatos a gerentes de la ciudad de Chapel Hill es la población en la que estamos interesados. El parámetro de la población que deseamos estimar es la educación formal media en años. Ahora, el estadístico de la muestra que utilizaremos como estimador será la educación formal media de cada quinto solicitante. Y la estimación que realizamos será de 17.9 años de educación formal. Asimismo con el siguiente. Ok, una vez visto esto, nos vamos al siguiente punto, que es los criterios para seleccionar un buen estimador. Algunos estadísticos son mejores que otros. Podemos evaluar su calidad de un estadístico como estimador mediante los siguientes criterios. Insesgado. Podemos decir que un estadístico es un estimador insesgado o no sesgado si en promedio tiende a tomar valores que están arriba del parámetro de la población que se está estimando, con la misma frecuencia y la misma extensión con la que tiende a asumir valores abajo del parámetro poblacional que se está estimando. Consistencia. Una estadística es un estimador consistente de un parámetro de población si al aumentar el tamaño de la muestra se tiene casi la certeza de que el valor de la estadística se aproxima bastante al valor del parámetro poblacional. Si un estimador es consistente, se vuelve más confiable al tener tamaños de la muestra más grande. Ahora vamos con la suficiencia. Un estimador es suficiente si utiliza tanta información de la muestra que ningún otro estimador puede extraer información adicional acerca del parámetro de la población que se está estimando.
Esos encuentran los criterios para seleccionar un buen estimador. Tiene que ser insesgado, tenemos que tener en cuenta la eficiencia, la consistencia y la suficiencia. Ahora vamos con el siguiente punto. ¿Qué nos habla este libro? Vamos a hablar sobre las estimaciones puntuales. La media de la muestra es el mejor estimador de la media de la población. Es insesgada, consistente. El estimador es eficiente y siempre y cuando la muestra sea suficientemente grande. Su distribución muestral puede ser aproximada por medio de la distribución normal. Si conocemos la distribución muestral de la media de la muestra, podemos obtener conclusiones respecto a cualquier estimación que podamos hacer a partir de la información muestral. Aquí vamos a ver un ejemplo. Considera el caso de una compañía de suministros clínicos que produce jeringas desechables. Cada jeringa está cubierta por envoltura estéril, que a su vez se empaca en grandes cajas de cartón corrugado. Debido al proceso de empaque, las cajas de cartón contienen distintas cantidades de jeringas. Como las jeringas se venden por pieza, la compañía necesita una estimación del número de piezas que hay por cada caja para propósitos de facturación. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar es una estimación del número de piezas que hay por cada caja. Muy bien, esta es nuestra tablita del ejemplo. Estos son los resultados obtenidos a partir de una muestra de 35 cajas de jeringas. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula, esta ecuación, que es la media el estimador, la media de la muestra va a ser igual a la suma de todos los resultados obtenidos dividido por el número total de muestras. Entonces, utilizando esta ecuación para resolver el problema, tenemos que la suma de todos los resultados obtenidos serían 3.570 dividido por el número total de cajas, que son 35, el número total de muestras que hemos estudiado en sí. En sí serían 102 jeringas. Al usar la media de la muestra como estimador, la estimación puntual de la media de la población es 102 jeringas por caja. Sabiendo esto, nos vamos con lo siguiente. Estimación puntual de la varianza y la desviación estándar de la población. Vamos a ver un ejemplo. Suponga que la administración de la compañía de suministros clínicos desea estimar la varianza o la desviación estándar de la distribución del número de jeringas empacadas por caja, entonces del ejemplo anterior. El estimador más utilizado para estimar la desviación estándar de la población es la desviación estándar de la muestra. Aquí, cuando ven aquí, es el símbolo de la desviación estándar de la población. Entonces, podemos calcular la desviación estándar de la muestra como lo hicimos en la tabla 7.3 y descubrir que es 6.01 jeringas. En lugar de considerar esta fórmula como muestra de varianza de la muestra, hubiéramos usado la ecuación de acá, el resultado habría tenido un sesgo como estimador de la varianza de la población. Específicamente, hubiera tendido a ser demasiado bajo. Al utilizar en el divisor n-1 nos da un estimador imparcial para la desviación estándar de la población. Muy bien. Sabiendo esto, lo que tenemos es que reemplazar en la fórmula lo siguiente. Aquí vamos a sumar todas las jeringas por caja elevadas al cuadrado. Ya tenemos que tener los datos en una tablita, entonces sumamos todos esos datos, que nos va a resultar esto. Menos sería la media de la muestra y todo esto elevado al cuadrado, dividido por el número de muestras, que son 35, menos 1.
Luego nos va a dar este resultado. Entonces vamos, para que se nos quite este cuadrado de aquí, debemos hacerle la raíz a los dos. Entonces si hacemos la raíz, ponemos raíz y raíz, se nos va a eliminar el cuadrado de este de aquí por la raíz, con la raíz, y nos quedaría solo la raíz en la parte de acá. Entonces ponemos la raíz cuadrada de 36.12, nos va a dar ya 6.01 jeringas. Y ese sería ya nuestro resultado para la estimación puntual de la varianza y la desviación estándar de la población. Entonces así estaríamos encontrando la desviación estándar de la población haciendo uso de la desviación estándar de la muestra. Estimación puntual de la proporción de la población. La proporción de unidades de una población dada tiene una característica particular que se denota por P. Continuando con nuestro ejemplo del fabricante de suministros médicos, intentamos hacer una estimación de la proporción de la población a partir de la proporción de la muestra. Entonces, supongamos que la administración de la empresa desea estimar el número de cajas que llegarán dañadas a su destino por mal manejo en el traslado. Para esto podemos verificar una muestra de 50 cajas a partir del punto de embarque hasta su arribo al punto de destino y luego registrar la presencia o ausencia de daños. En este caso, si encontramos que la proporción de cajas dañadas en la muestra es 0.08, diríamos que la proporción de la muestra dañada es igual a 0.08. Y debido a que la proporción de la muestra es un estimador conveniente de la proporción de la población, podemos estimar que la proporción de cajas dañadas de toda la población serán también 0.08. Ok, ahora vamos con la estimación de intervalo, conceptos básicos. El propósito de tomar muestras es conocer más acerca de la población. Una estimación de intervalos describe un rango de valores dentro del cual es posible que esté un parámetro de la población. O sea, puede ser entre 3 y 5. Dentro de ese rango ese es el intervalo, que tiene que estar dentro de ese rango. Vamos ahora con un ejemplo. Suponga que el director de estudios de mercado de una fábrica de refacciones automotrices necesita hacer una estimación de la vida promedio de las baterías para automóvil que produce su compañía. Muy bien, seleccionamos una muestra aleatoria de 200 baterías, registramos el nombre y la dirección de los propietarios de automóviles, cómo están en los registros de ventas, y entrevistamos a estas personas con respecto a la duración de la batería de su automóvil. Nuestra muestra de 200 usuarios tiene una vida media de baterías de 36 meses. Si utilizamos la estimación puntual de la media de la muestra como el mejor estimador de la media de la población, informamos que la vida media de las baterías de la empresa es de 36 meses. Pero el director también pide una conclusión acerca de la incertidumbre que acompañará a esta estimación, es decir, una afirmación acerca del intervalo dentro del cual es probable que esté la media de la población desconocida. Para proporcionar tal afirmación necesitamos encontrar el error estándar de la media. Nuestro tamaño de muestras de 200 baterías es suficientemente grande para poder aplicar el teorema central del límite. Para medir la extensión o dispersión de nuestra distribución de medias muestrales podemos utilizar la siguiente fórmula, que es el error estándar de la media para una población infinita, la desviación estándar de la población, dividido para la raíz cuadrada del número de muestras, o el tamaño de la muestra. Ahora, supongamos que ya se estimó la desviación estándar de la población de baterías y se informó que es 10 meses.
el error estándar de la media para una población infinita va a ser igual a la desviación estándar de la población, que es 10, dividido para el número o total de muestras o el tamaño de la muestra, que va a ser 200. Esto nos va a dar un resultado de 0.07 meses, que es el error estándar de la media. Ahora podemos informar al director que nuestra estimación de la vida útil real para todas las baterías puede estar en alguna parte de la estimación de intervalo correspondiente entre 35.296 y 36.207. ¿Cómo se saca esto? A los 36 meses se le suma el 0.707, asimismo se le resta el 700.7. Nos va a salir este intervalo. En otras palabras, la vida útil real para todas las baterías puede estar en alguna parte de la estimación de intervalos comprendida entre 35.293 y 36.700 meses. Ya visto esto, vamos con el siguiente punto, que trata sobre las estimaciones de intervalos e intervalos de confianza. En estadística, la probabilidad que asociamos con una estimación de intervalos se conoce como nivel de confianza. El intervalo de confianza es el rango de la estimación que estamos haciendo. Esto es, entre 3 y 5, ese es el rango de confianza. Relación entre el nivel de confianza e intervalo de confianza. Para entender un poquito más sobre esto, vamos a ver un ejemplo. Tenemos la pregunta del cliente: ¿llegará la lavadora antes de un año? La respuesta del administrador de la tienda será: tengo la absoluta certeza de ello. El nivel de confianza implicado es mayor que el 99%. El intervalo de confianza implicado, un año. ¿Me entregarán la lavadora antes de un mes? La respuesta del administrador de la tienda: estoy casi seguro de que la recibirá en este mes. El nivel de confianza es al menos del 95%. El intervalo de confianza implicado es un mes. Así sucesivamente con los siguientes ejemplos. Ya viendo este ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Uso de muestreo y estimación de intervalos de confianza. Supongamos que calculamos un ejemplo de las baterías y a partir de una sola muestra el intervalo de confianza y el nivel de confianza. Tenemos el 95% de confianza de que la vida media de las baterías de la población se encuentra entre 30 y 42 meses. Esta afirmación no significa que se tiene el 0.95 probabilidad de que la vida media de todas las baterías caiga dentro del intervalo establecido para esta muestra. Más bien indica que si seleccionamos muchas muestras aleatorias del mismo tamaño y calculamos un intervalo de confianza para una de estas muestras, entonces, en alrededor del 95% de los casos, la media de la población caerá dentro de dicho intervalo. Ahora, el siguiente punto a tratar es el cálculo de estimaciones de intervalos de la media a partir de muestras grandes. Para esto tenemos un ejemplo. Una reacciones automotrices necesita una estimación de la vida media que puede esperar de los limpiadores de parabrisas en condiciones normales de manejo. La administración de la empresa ya ha determinado que la desviación estándar de la vida útil de la población es de 6 meses. Suponga que seleccionamos una sola muestra aleatoria de 100 limpiadores. Tomamos los datos referentes a su vida útil y obtenemos los siguientes resultados. El tamaño de la muestra es 100. La media de la muestra va a ser 21 meses y la desviación estándar de la población va a ser igual a 6 meses. Ahora, como el distribuidor utiliza decenas de miles de limpiadores al año, nos pide que encontremos una estimación de intervalos con nivel de confianza del 95%.
Calculamos el error estándar de la media con la ecuación del error estándar de la media para una población infinita va a ser igual al desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada del número total de observaciones o el tamaño de la muestra. Eso va a ser, reemplazando los datos, nos va a dar igual a 6 meses dividido para la raíz cuadrada de 100. Esto va a ser 100 entre 10, va a ser igual a 0.6 meses. Este es el error estándar de la media para una población infinita. Ahora bien, nuestros límites de confianza son, déjenme abrir la imagen para poder visualizarlo un poquito mejor. El límite superior de confianza está en la media de la muestra más el 1.96 y menos 1.96 es el límite inferior de confianza. Luego sustituimos los valores numéricos en estas dos expresiones. Como podemos ver, lo sustituye, lo único que se hace es sustituir y nos va a dar como resultado 19.82, que es el límite inferior de confianza, y el límite superior de confianza nos va a dar 22.18 meses. Lo que se hace es sustituir y despejar y encontramos los límites superior e inferior de confianza reemplazando o haciendo uso de estos valores. Ahora podemos informar que estimamos la vida media de la población de limpiadores de parabrisas entre 19.82 y 22.18 meses con un 95% de confianza. Ahora bien, ¿cómo sacamos estos límites de confianza superior e inferior? ¿Cómo sabemos que es 1.96? Para eso les voy a mostrar un videíto que he encontrado y que podemos guiarnos para aprender un poquito más sobre esto. Me pide que encuentre dos valores que encierren entre sí al 95% de la población. Yo quiero que aquí dentro esté el 95% de la población. Como aquí dentro está el 95% de la población, se queda fuera de este intervalo el 5% de la población. Se queda fuera. ¿Y cómo se distribuye este 5%? Pues 2,5 se han pasado y 2,5 se han quedado cortos, ¿vale? Ese alfa, que es el nivel de significación, pues se distribuye la mitad por la derecha y la mitad por la izquierda. Entonces yo en la tabla lo que tengo que buscar es un valor z que a su izquierda deje a ese 95% más el 2,5%, porque en la tabla va de un valor hasta el menos infinito, entonces tengo que rellenar. Entonces yo sé que por la izquierda se va a buscar el 95% más el 2,5% que supone ese triangulito. Entonces busco un valor que a su izquierda deja el 97,5%, o sea, en la tabla busco el 0,975 y a ver qué valor z deja a su izquierda 0,975. Entonces me voy a la tabla y yo ahora no sé la z, o sea que no me voy buscando la z, sino que entro dentro de la tabla y busco el 0,975 que está aquí, ¿vale? Y ya os digo que este valor, pues, sabiendo el valor que deja a su izquierda 0,975 es 1,96. Entonces ya tengo esa z de alfa medio. El intervalo de confianza del 95% está entre 1,96 y su significativo menos 1,96, ¿vale? Y se escribe así: el intervalo de confianza que me están pidiendo, pues abro paréntesis, está entre menos 1,96 y 1,96. Entre estos dos valores está el 95% de la población. Vamos a seguir practicando, por ejemplo. Ok chicos, igual el link del video se los voy a dejar debajito de mi video, de esta persona, Píldoras Matemáticas, que ha subido este video muy interesante explicándolos cómo encontrar el intervalo de confianza. Esa tabla que nos habla la podemos encontrar en el libro, está al final de nuestro texto, el apéndice de la tabla. Esta es la tablita, la que estábamos viendo en el video. Aquí tenemos los valores, aquí podemos ir buscando lo que nos pide y nos guiamos con la tablita. Está en el libro, en el apéndice de tabla es la primera tabla que encontramos. Bien, sigamos.
cuando no se conoce la desviación estándar de la población. Igualmente lo vamos a hacer con un ejemplo. Un problema más complejo de estimación de intervalo proviene del Departamento de Servicio Social de una dependencia gubernamental local. El departamento está interesado en estimar un ingreso medio anual de 700 familias que viven en una sección de 4 manzanas de una comunidad. Tomamos una muestra aleatoria simple y encontramos los siguientes resultados. El tamaño de la muestra es de 50, la media de la muestra es de 11.800 y la desviación estándar de la muestra es de 950. Bien, ahora, el departamento nos pide que calculemos una estimación de intervalo del ingreso anual medio de las 700 familias, de modo que pueda tener el 90% de confianza de que la media de la población se encuentra dentro de este intervalo. No conocemos la desviación estándar de la población y por tanto utilizaremos la desviación estándar de la muestra para estimar la desviación estándar de la población. El tamaño de la muestra es mayor que 30, de manera que, de nuevo, el teorema central del límite nos permite utilizar la distribución normal como la distribución de muestreo. No conocemos la desviación estándar de la población y por tanto utilizaremos la desviación estándar de la muestra para estimar la desviación estándar de la población. Haremos grande la imagen para poder visualizarla de mejor manera. La ecuación nos dice que la estimación de la desviación estándar de la población va a ser igual a la desviación estándar de la muestra. Esto a su vez va a ser igual a la raíz de la sumatoria de todos los elementos menos la media de aquellos elementos elevados al cuadrado dividido para el tamaño de la muestra menos 1. Ahora podemos estimar el error estándar de la media. Como tenemos tamaño de población finito y nuestra muestra constituye más del 5% de la población, utilizaremos la forma para derivar errores estándar de la media de la población finita. Aquella fórmula es la siguiente, la que podemos ver aquí. Este es el símbolo que indica un valor estimado, estimación de la desviación estándar y el resto ya lo conocemos. Continuando con nuestro ejemplo, encontramos que aquí lo que vamos a hacer es ya ir reemplazando los valores. Como los valores nos dio el propio ejemplo, vamos a irlos reemplazando y luego nos saldrá que la estimación de error estándar de la media de una población finita derivada de una estimación de la desviación estándar de la población va a ser 129.57. En conclusión, tenemos que el informe que podríamos dar al Departamento de Servicio Social sería: con una confianza del 90% estimamos que el ingreso anual promedio de las 700 familias que viven en una sección de 4 manzanas se encuentra entre 11.587.50 y 12.012.50. ¿Cómo encontramos esto? Estos son los límites superior e inferior que encontramos de la manera en que vimos en el video. Con el 90% e igual vemos que nos sobra el 10%, dividimos para un lado y el otro lado el 5 y 5 y así hacemos como en el video anterior y buscamos en la tablita. Ahora vamos con el siguiente punto, que es la determinación del tamaño de la muestra en estimación. Para estimar el tamaño de la muestra de una media, vamos a ver, asimismo como lo veníamos haciendo, un ejemplo. Suponga que una universidad está efectuando una investigación acerca de los ingresos anuales de los estudiantes del último año de su escuela de administración. Se sabe por experiencia que la desviación estándar de los ingresos anuales de la población completa de 1.000 estudiantes de los egresados es alrededor de 1.500. ¿Qué tan grande debe ser la muestra que debe tomar la universidad con el fin de estimar el ingreso medio anual de los estudiantes graduados el año pasado dentro de menos $500 con un nivel de confianza del 95%?
Para resolver esto, vamos a hacer lo siguiente. Esta tablita de aquí nos muestra dos maneras en que podemos ver o expresar los mismos límites de confianza. La forma A es igual a la media de la muestra menos 500 y la forma B es de esta manera. Aquí tenemos la forma A y la forma B. Muy bien. Límites inferior y límites superiores. Ahora, exactamente qué es lo que se pide en este problema. La universidad va a tomar una muestra de cierto tamaño, determinará la media de la muestra y la usará como estimación puntual de la media de la población. Quiere tener certeza del 95% de que el ingreso medio anual real de la generación de graduados en el año pasado no esté más de los 500 arriba o abajo de la estimación puntual. La forma en que la universidad define sus límites de confianza es como en el renglón B que estábamos viendo. Se muestran los símbolos para expresar los límites de confianza para una población infinita. Cuando comparamos estos dos conjuntos de límites de confianza podemos ver que va a ser igual a 500. Así, la directiva de la universidad en realidad está diciendo que desea que la desviación estándar sea igual a 500 si buscamos el límite de la desviación estándar sea igual a 500 si buscamos en la tabla 1 del apéndice del valor necesario para un nivel de confianza del 95%, veremos que es 1,96. Ahora sí, la desviación estándar va a ser igual a 500, el límite 1,96, entonces 1,96 va a ser igual a 500, 500 lo dividimos entre 1,96, nos va a salir 255, que es el error estándar de la media. Utilizando la fórmula para la desviación estándar de la población se despeja en n, entonces vamos a tener esta fórmula de aquí que vamos a despejarla para saber el tamaño de la muestra. Entonces, si queremos saber el tamaño de la muestra, este de aquí es el que tiene que estar antes del igual. Y despejando y reemplazando valores nos va a dar que el tamaño de la muestra es de 34.6. Por tanto, como n debe ser mayor o igual que 34.6, la universidad deberá tomar muestras de 35 graduados en el año pasado de la Escuela de Administración para obtener la precisión que desea en la estimación del ingreso medio anual de la generación. Seguimos con lo siguiente. Ya, anterior a esto teníamos las estimaciones de intervalos con la distribución T. Para eso vamos a ver también un video, el link que se los dejo aquí también en la descripción y vamos a ver para entender muy bien esto. Estimaciones de intervalos con la distribución T. Muchas veces la distribución de muestreo adecuada para determinar intervalos de confianza es la distribución normal. Pero, ¿qué sucede cuando no se conoce la desviación estándar de la población? El tamaño de la muestra es 30 o menos y se piensa que la distribución poblacional es normal. En estos casos se utiliza la distribución T, conocida también como distribución T de Student. Las características de esta distribución nos permiten compararla con la distribución normal, ya que ambas distribuciones son simétricas. La distribución T es parecida, aunque más plana que la distribución normal. Y a medida que el tamaño de muestra aumenta, la distribución T se aproxima más a la distribución normal. Otra característica importante
es que existe una distribución T para cada tamaño de muestra. Es decir, hay una distribución T para cada uno de los grados de libertad posibles. Pero, ¿qué son los grados de libertad? Los grados de libertad se definen como el número de valores que podemos escoger libremente. Por ejemplo, para una muestra de tamaño 15 se tienen 14 grados de libertad. Para una muestra de tamaño 23 se tienen 22 grados de libertad. Así, para un tamaño de muestra n hay n-1 grados de libertad. Las estimaciones de intervalos con la distribución T se realizan de manera similar a las estimaciones que se llevan a cabo usando la distribución normal. La mayor diferencia es la forma en la que está construida y cómo se utiliza la tabla de valores T. Veamos un ejemplo. En una fábrica de partes plásticas adquirieron una nueva máquina. Para probarla, tomaron una muestra de 22 empleados. La tasa de producción promedio para los 22 empleados fue de 75 partes por hora, con una desviación estándar muestral de 8 partes por hora. Y se quiere determinar el intervalo de confianza del 98% de la tasa de producción promedio poblacional con la nueva máquina, suponiendo que la población tiene una distribución de probabilidad normal. Observa que tenemos una muestra de tamaño 22, entonces hay 21 grados de libertad. Recuerda que estimamos la desviación estándar de la población a partir de la desviación estándar de la muestra. Esto significa que es igual a 8 partes por hora. Para este ejemplo, suponemos que la fracción de muestreo es menor a 0.05, por lo cual calculamos el error estándar de la siguiente manera. Entonces, el error estándar es igual a 8 entre la raíz cuadrada de 22, lo que nos da como resultado 1.71. Enseguida, localizamos el valor T en la tabla. Primero, nos ubicamos en la columna 0.02, ya que se requiere un nivel de confianza del 98%. Ahora localizamos el número 21 en la columna de grados de libertad. Entonces el valor T es 2.518. Con este valor establecemos los límites de confianza. Y tenemos que el límite superior de confianza es igual a la media de la muestra más 2.518 por el error estándar, que es igual a 1.71. Esto nos da como resultado 79.31. Ahora, el límite inferior de confianza es igual a la media menos 2.518 por el error estándar, que es 1.71. Y esto nos da como resultado 70.69. Por lo tanto, con un 98% de confianza, se sabe que la tasa de producción promedio con la nueva máquina está entre 70.69 y 79.31 partes por hora. En conclusión, utilizamos una distribución T para estimar intervalos cuando no se conoce la desviación estándar de la población. La muestra es de tamaño 30 o menor y se cree que la distribución poblacional es normal. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo en cuanto a la estimación del capítulo 7 del libro de Administración de la Economía. Gracias y nos vemos en el próximo video.